Igor Díaz es uno de los grandes dirigentes de Sintracarbón con una experiencia extensísima, conoce a profundidad el tema del carbón en La Guajira, en el país, en el mundo, y vamos a conversar con Igor sobre por qué está tan difícil esta negociación entre la empresa y el sindicato. Igor, buenas, empecemos por dónde está ese punto tan conflictivo de la negociación este año que los tienen en huelga hace un mes ustedes. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por interactuar con nosotros, con Sintracarbón, con los trabajadores que hoy estamos en una huelga de 31 días. Bueno, vamos a responder un poco lo que tú nos has preguntado. Es claro que hoy, después de 31 días, es importante la pregunta que nos hace del por qué hoy, todavía en este tiempo, nos mantenemos en huelga. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos vivido dos procesos de negociación. Uno presencial, que se dio de enero a marzo 28, en el cual nosotros retiramos el pliego producto de la decisión del gobierno de entrar en una cuarentena obligatoria a partir del 24 de marzo, y al haber un aislamiento social de todos los trabajadores, aún sin haber acuerdos en la mesa, y de pronto con la garantía de proveer una huelga o una hora cero para iniciar una huelga para exigir una respuesta por parte de la compañía, era improcedente sin trabajadores iniciar una huelga. Lo que decidimos fue retirar el pliego, la norma que dice quien activa la negociación es el pliego de peticiones, y retirado el pliego se termina el conflicto colectivo. ¿Eso qué permitió? Que legalmente la norma en Colombia establece que cuando no hay pliego, cuando no se presenta pliego, o aún cuando no se retire o que no haya una nueva convención colectiva, lo que hace es que se prorroga 6 meses el acuerdo convencional de 2 años anteriores, que es lo que nosotros siempre pactamos. Pero bueno, se prorrogó 6 meses, ahí hay que decir, hubo un ahorro de algunos puntos que no tienen progresividad en la convención por parte de la compañía, pero ante el anuncio igualmente de la cuarentena, pero de la condición que estableció el gobierno dentro de su decreto que determinaba como labor esencial la minería en Colombia, Cerrejón se reactivó el 4 de mayo. Las labores se reactivaron en un 80% porque quedaron algunos trabajadores aislados por el tema de comorbilidad relacionadas con el COVID-19, y un número específico no entró a laborar producto de esa decisión gubernamental. Nosotros también decidimos activar el proceso de negociación, pero pensando siempre en el momento en el que estábamos. Nosotros allá presencialmente planteamos 88 puntos. Aquí en este momento planteamos 38 puntos. Hicimos una reducción de 50 puntos pensando en el momento que estábamos. Y dijimos, bueno, reduzcamos nuestras expectativas, planteemos una posibilidad de una negociación ágil, rápida, que nos permita entrar en una paz laboral que beneficie a los trabajadores, a la empresa, y también en una paz social en el departamento de La Guajira, porque es claro que una huelga afecta a todo el departamento, la región y el país también económicamente. Y eso hicimos, pero pasaron 2 sucesos muy importantes, Ramón, que quiero significar de tu pregunta. Es que en ambos eventos la compañía, contrario al interés de los trabajadores, presentó una denuncia de la convención colectiva. Esa denuncia, ¿qué aspira Cerrejón? A cambiar estructuralmente lo que hay ya conseguido en nuestra convención colectiva. O sea, plantea reducir, eliminar y congelar beneficios que históricamente tienen los trabajadores y que no están en discusión. Entonces, echar para atrás años de trabajo común para resolver, de lucha del sindicato. Por ejemplo, ¿cuál aspecto quiere reducir? Por decir algo, hay artículos que entre otras cosas, porque la compañía ha sustentado eliminar esos artículos orientados en la sostenibilidad de la compañía, artículos como hay un beneficio para los trabajadores que se pensionan, pero que en el momento que solicitan la pensión al fondo de pensiones o a Colpensiones, ellos notifican a la compañía y dicen, oiga, ya yo solicité mi pensión. Eso ocurre 1 mes o 2 meses antes hoy. Antes ocurría con más tiempo. Y la compañía da 6 salarios para ese trabajador que se va antes del tiempo de pensión. Entonces querían eliminar eso. O sea, 6 salarios para un trabajador pensionado, que no son muchos. El beneficio de auxilio educativo para hijos de trabajadores fallecidos, que es un reconocimiento a los trabajadores que han fallecido en accidentes de trabajo. Y la compañía entrega un recurso al sindicato, no es mucho, es una cantidad, estamos hablando de 400.000 pesos al año, un auxilio para cada trabajador. El monto no es mucho mayor y también quería eliminarlo, pero también muchos artículos, como un 2% de eficiencia y productividad, que entre otras cosas, Ramón, aquí lo que hay que resaltar es que no estaban en discusión en el pliego, no hacen parte de la negociación colectiva. Y nosotros hemos dicho, Cerrejón,
si usted no puede hacer eso legalmente, porque si va ante un juez no se lo aprueba. Si va ante el presidente de la República, no puede sacar un decreto para derogar lo que usted intenta. Y no lo va a poder lograr con nosotros. ¿Por qué persistir en la idea de no responder el pliego? Que el pliego, ¿qué significaba? Era discutir la progresividad. Y nosotros hemos dicho, hasta hoy, la progresividad, estamos en disposición de ser la mínima progresividad para que no se afecte económicamente los intereses de la compañía y también proveer propuestas por parte del sindicato coherentes con el interés de sostenibilidad de la compañía. Pero no, aquí se ha intentado es eliminar beneficios. El tema del transporte, que es un punto estructural de nuestra negociación, sí, y quieren eliminarlo, reducirlo desde San Juan hacia... Es importante, Igor, que le expliques un poco a nuestros oyentes la complejidad de los turnos por la distancia que tienen muchos trabajadores para donde viven para llegar a la mina. Es un tema muy delicado y después entramos al tema general de por qué están en esa situación tan compleja. Pero explica el tema de la... Vale. Nosotros, ¿qué tenemos para ir desde la parte estructural? Porque Cerrejón ha dicho que el turno no hace parte de la negociación. Pero Cerrejón en la mesa propone eliminar desde San Juan hasta Valledupar lo que es la estructura del punto de transporte que tenemos en la comisión. ¿Cómo está hoy? La compañía tiene que garantizar que todos los trabajadores diariamente lleguen a su turno de trabajo al inicio de la jornada y regresen después del inicio de la jornada a su sitio de residencia. En todos los municipios del departamento de La Guajira, incluido Valledupar. Y Barranquilla, Santa Marta y Cartagena tienen un subsidio. Todo lo quiere eliminar. Porque ella tiene un estudio que le estableció que para poder aplicar el turno tienen los trabajadores que vivir muy cerca de la mina. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, frente al trabajo, que lo que hemos dicho es consensuémoslo con los trabajadores. Debe haber un turno que los trabajadores se sientan bien y que la empresa se sienta bien. Nosotros hemos dicho, si los trabajadores nos sentimos bien, claro que van a haber muchos más beneficios productivos para la compañía. Eso es directamente proporcional. Pero han sido sordos, han sido mudos frente al clamor de los trabajadores en intentar imponer un turno de trabajo que afecta para nosotros la salud porque aumenta en 6 días más, 12 horas diarias las jornadas laborales. Además, afecta estructuralmente puntos de la convención colectiva. Por eso hemos dicho que hace parte de esta huelga, porque afecta el tema de transporte, afecta la recreación, afecta la salud de los trabajadores y los puntos que están referenciados en la convención en esa línea. Entonces, aquí hay un interés para nosotros más económico por parte de la compañía y no pensando en la salud y la vida de los trabajadores. Porque colocar a los trabajadores, sí, claro, bajar costos, pero colocar a los trabajadores en mayor exposición a los riesgos asociados a la labor que realizamos, porque aquí hay una realidad, el tema de accidentalidad y el tema de sueño y fatiga lo hemos trabajado conjuntamente en la historia con la empresa, con el turno que tenemos hoy. La realidad es que pasar ese nuevo turno es simplemente tomar el espejo de Drummond. Drummond tiene una operación minera de 27 años y tiene un fallecido cada año laboralmente. Y el número de enfermos es mucho más grande que los enfermos del Cerrejón, con todo y que nosotros tenemos muchos más años de operatividad. Entonces aquí estamos hablando de un tema muy sensible que afecta la salud, la vida y el tejido social del trabajador y su familia. Una experiencia de las otras mineras que hay que aprovechar. Pasemos al tema de cuál es la razón que tiene Cerrejón para bloquear esta negociación. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado internacional del carbón? Las proyecciones indican que el año entrante, a pesar de la pandemia y la reducción en el consumo en los países de Europa y algo en los Estados Unidos del carbón, el precio se va a recuperar. Y además hay el desarrollo de algunas tecnologías que van a permitir capturar el CO2 cuando se utiliza para generar energía, de manera que se puede reactivar todavía más el precio del carbón y la industria puede permanecer siendo limpia o casi limpia varias décadas más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis de ustedes, Igor? Mire, Ramón, hay unos argumentos de Cerrejón que han estado en la mesa en los dos procesos, en el presencial y en el virtual. Y es precios internacionales del carbón, demanda de carbón, el tema de las demandas justas, legales y constitucionales de las comunidades, y bueno, se suma el tema del COVID. Nosotros tenemos una realidad, nosotros somos trabajadores, hoy la gran mayoría de más de 30 años de servicio, 35 años de servicio, 40 años de servicio, y hemos vivido secuencialmente, y es parte de lo que usted te refería al principio, el tema de las fluctuaciones de los precios internacionales del carbón. Sabemos que estamos en un momento difícil y sabemos que se va a reactivar los precios internacionales del carbón. Y para nosotros, el compromiso de los trabajadores ha sido siempre, aún en las crisis por precios internacionales, hacer lo que necesariamente la compañía exigía para poder mantener
Sí. y hacer sostenible a esta compañía. Y hemos superado esas crisis. Hemos pasado más de 4 crisis. Creemos que esta nuevamente la vamos a pasar. Nosotros tenemos un análisis sobre el tema de demanda. Cuando usted referencia quién es Glencore en el mundo, más Glencore que las otras dos, pero quién es Anglo American y quién es BHP Billiton, usted puede determinar que sobre el tema de demanda es posible que haya un manejo beneficioso para las multinacionales. Y eso igualmente es parte del compromiso que nosotros hemos planteado, porque en la medida que el carbón suba de precio, como usted lo ha dicho, es posible que después de esta pandemia haya una mayor exigencia para comprar carbón, producto de las necesidades que se van a generar en el mundo. El carbón va nuevamente a llegar a un nivel mucho más alto y la demanda se abrirá porque bueno, habrán más oportunidades para elaborar y para mover el carbón. Pero aquí es necesario que la empresa también se abra a mirar alternativas sobre lo que nosotros estamos planteando, porque la frecuencia de la subida o baja de precios ya la hemos vivido, como dije hoy. Y otro tema, nosotros hemos dicho, mire, la empresa desde el punto de vista de la responsabilidad social tiene que atender las demandas de las comunidades, atenderlas en derecho. Sí. Ellos se han ufanado en su historia y nosotros no discutimos eso, que son desde el punto de vista de responsabilidad social muy serios, que atienden legalmente y hacen legalmente lo que tienen que hacer y cumplir en la legislación colombiana. Entonces no debe haber temor frente a los reclamos legales de las comunidades para atenderla y solucionarla de la mejor manera. Hoy, ante el pronunciamiento de los relatores de la ONU, han hecho pronunciamientos de sentarse con las comunidades. Eso es lo que siempre debe pasar y yo creo que es más superable y no convertirlo en un punto para primero estigmatizar a las comunidades y colocarlo como un elemento que puede poner en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Estamos hablando básicamente el desvío del arroyo Bruno para explotar ese tajo nuevo que parece ser muy rentable, pero al mismo tiempo con precios bajos la empresa no parece interesada en hacer esa negociación con la comunidad porque empezar a explotar con precios tan bajos no le parece muy atractivo. ¿Hay algo de eso en la empresa? ¿Hay esa frialdad? Hay algo de todo. Lo que refería ahorita de la ONU hace referencia a otra demanda por allá del Tajo Patilla. Pero el tema Bruno, el tema Bruno es muy importante que lo toquemos, porque uno hace referencias y hace análisis de los pronunciamientos de la doctora Claudia Bejarano en los medios de comunicación nacional. Y en un periódico económico nacional habló sobre el tema Bruno. Porque el tema Bruno, aquí hay que aclarar que ya está desviado. El arroyo está desviado. La discusión que hay por un fallo de la Corte en beneficio de la comunidad es que haya una comisión, empresa, comunidades, organismos nacionales como las autoridades que tienen que ver con la minería y organismos de control y vigilancia del ambiente y se sienten a mirar cómo se ejecuta la intervención del área desviada que no afecte tanto a las comunidades. Esa comisión hasta ahora no ha funcionado, pero Claudia Bejarano dijo que si el Bruno se autorizaba intervenir, podría cambiar un poco la referencia de lo que económicamente estaba hoy planteando la compañía frente al tema de sostenibilidad. O sea que aumenta la producción. Exacto, por una razón sencilla, Ramón. El tema Bruno es que tenemos un carbón mucho más cerca. La relación de descapote es mucho menor. Entonces, eso te genera ahorros para la compañía en temas de llantas, de combustible, de repuestos y aún de personal, porque la relación de carbón y movimiento de carbón es mucho más rápido y puedes tener menos gente para hacer lo mismo. Hoy tiene tajos que son muy profundos, donde ir hacia allá ese tajo a sacar el carbón le puede generar un mayor costo en los ítems que te dijo, como llantas, combustibles, repuestos y demás. Y ahí hay una oportunidad productiva para la compañía, pero eso tiene que solucionarse jurídicamente, legalmente, para que pueda intervenir. Pero puede estar hablando en este momento y generando una presión al gobierno también para que le permita, en medio de esta crisis, además de una huelga, poder que esos temas puedan ser resueltos más ágilmente. Sí. ¿Cómo? Que puedan ser resueltos de una manera más autoritaria. Que se digan por sí, acá, ¿o cómo? Sí, el gobierno tomando decisiones frente al tema de la intervención necesaria, porque si usted mira en la prensa nacional hoy, hay un pronunciamiento de la Cancillería de Colombia sobre el pronunciamiento de los relatores de la ONU en el Tajo Patilla, que aquí el tema del carbón es importante para el país y hay que revisar algunos temas más allá de lo legal que permitan ponerse de acuerdo en esos temas. Entonces aquí
es posible que haya también, además de lo económico, una estrategia por parte de la compañía para presionar al gobierno que pueda permitir que esas situaciones jurídicas tengan otra salida diferente a la que tienen hoy. Hay una negación de la empresa a asumir esa necesidad de producir ambientalmente, equilibradamente, los nuevos tajos de la mina. O sea, se niega a discutir con las comunidades las condiciones de explotación de los tajos nuevos que serían más rentables, porque hay una concepción antigua en la que no se quiere involucrar ni reconocer los derechos de las comunidades a que el impacto de este tipo de explotación tan difícil como es el del carbón, el impacto ambiental, se minimice. ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué si en el mundo ya se ha logrado cambio en las reglamentaciones ambientales para reducir los impactos de la contaminación del carbón, por qué en Colombia esa negociación ha sido tan compleja y tan demorada y no se aplica? Bueno, yo quiero expresar sobre lo que usted plantea, que ha habido un cambio en la visión de la empresa Cerrejón frente al tema de responsabilidad social y relacionamiento con las comunidades. Antes, allá en la época de Roberto Junguito, uno encontraba todavía que había una visión de relacionamiento y de buen vecino con las comunidades para poder subsanar o solventar todas las inquietudes o todas las controversias jurídicas o sociales que se generaran entre Cerrejón y la comunidad. Pero con la llegada de Guillermo Fonseca Onofre, uno escuchó, me imagino que es una orientación de las tres multinacionales, escuchó a un presidente frontal frente a las discusiones con las comunidades, a ir jurídicamente a resolver los temas, a confrontar políticamente a las comunidades, y hablaba de comunidades que afectaban a la minería o al Cerrejón, y hablaba de comunidades que ayudaban a la minería y al Cerrejón. Hacía una división entre las comunidades que en derecho hacían reclamos y entre las comunidades con las cuales la compañía se sentaba desde el punto de vista de la responsabilidad social a tratar los temas sociales de esas comunidades asentadas alrededor del complejo minero. Yo creo que esa posición de Guillermo Fonseca Onofre, que salió muy rápido de la empresa, dicen que fue por discrepancia con los dueños, nosotros no tenemos constancia de eso, pero la salida muy rápida puede determinar que fue posible algo de eso. Pero hoy con la doctora Claudia Bejarano primero en provisionalidad y después en permanencia efectiva, después de que fue definida como presidenta de la compañía, esa posición de ese buen vecino que existía en Cerrejón con las comunidades, aún con controversias y aún con diferencias, hoy ya no se ve. Hay una posición mucho más rígida de confrontar, de buscar otras estrategias, de sustentar que las solicitudes justas de las comunidades ponen en riesgo la sostenibilidad de la compañía. Y con la política minera que hay en Colombia, ese puede ser una presión para el gobierno para buscar alternativas de solucionar por otra vía administrativa decisiones gubernamentales que pueden favorecerla para la implementación de procesos que están detenidos hoy, pero que pueden permitir mejor rentabilidad para la compañía. Eso puede ser posible. Igor, si uno suma este tema de las comunidades, de la intervención del relator de Naciones Unidas, la radicalidad de la empresa frente a la negociación con sus trabajadores y el impacto negativo que genera para La Guajira dejar a los 10.000 trabajadores sin ingresos durante un mes largo que va a ser esto, lo que encuentra es que hay un esfuerzo por cambiar las condiciones de trabajo, reduciéndole más la participación a los trabajadores y también reduciendo un poco la participación de las comunidades que debieran beneficiarse de la mina. Es un intento por hacer una reingeniería completa de la empresa para reducir sus costos laborales y adecuarse a las situaciones, a las exigencias del mercado actual. Eso es lo que uno ve desde afuera. ¿Estoy acertado o muy equivocado? Para mí esa lectura es acertada, Ramón. Y es posible que tenga sinergia con algo que lo voy a comentar. Y voy a decir que es hipotético, no tengo certeza de eso. Pero cuando usted mira todo el comportamiento, no solamente con las comunidades, sino con los trabajadores, esta compañía está en la búsqueda de adelgazar los beneficios laborales de los trabajadores. Está en la búsqueda de adelgazar la nómina, porque yo no le he comentado todavía que el cambio de turno elimina una cuadrilla. Estamos hablando de más de 1.250 trabajadores directos. Que saldrían de la empresa. Que saldrían automáticamente de la empresa en la aplicación del turno, pero hay un efecto mucho mayor, que la relación de directos y tercerizados es de 1 a 1.5. O sea que saldrían más o menos, si salimos 1.250 trabajadores directos, saldrían más o menos 1.700, 1.800 directos. Estamos hablando de una salida de trabajadores de más de 2.500 trabajadores. Podríamos, sin ser impactantes, una masacre laboral en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, donde lo que el gobierno ha dicho es incentivar el empleo. Aquí estamos hablando de reducir el empleo. Entonces, pero aquí hay un tema,
Ramón, que puede ser significativo. Estamos hasta el 2034, estamos a 14 años de que esta mina, si no hay una reactivación de los títulos mineros o que se pueda seguir implementando la minería, Cerrejón debería irse. Yo no estoy diciendo que se vaya, estoy diciendo que hipotéticamente, de acuerdo a lo que está hoy reglado legalmente, hasta el 2014, podría estar apostándole Cerrejón a adelgazar no solamente económicamente la nómina y a adelgazar no solamente el grueso de trabajadores, sino también poder permitir llegar con menos pasivos, tanto ambientales como sociales, a ese momento y irse a mucho menor costos. Esa es una posibilidad que, entre otras cosas, los trabajadores y la Guajira tenemos que entenderlo y tenemos que proyectar este futuro de la Guajira, porque aquí lo que estamos hablando no solamente hoy de la coyuntura de la huelga, sino qué va a pasar en la Guajira en los próximos 14 años después que Cerrejón se vaya. Ellos han hablado de que el mercado y la situación es tan difícil que es posible una salida hoy. Yo no lo creo, porque con la capacidad productiva que tienen y con las posibilidades de producir en estos 14 años, estas tres multinacionales, o Glencore solamente no va a desechar poder llevarse ese carbón para una mejor rentabilidad de los dueños de esta compañía. Entonces, aquí estamos finalmente planteando que hay situaciones que de verdad los trabajadores y la comunidad tenemos que revisar para poder hacer una acción conjunta que permita que esa intención hoy de reducir costos, pero en detrimento de los trabajadores y de la comunidad, no se permita, porque yo creo que debe primar la responsabilidad social integral que debe tener Cerrejón, producto de todo el tiempo de explotación minera y de beneficio de estas tres multinacionales, que definitivamente tiene que representar algo al final para el país y para la región. En esta negociación y en este conflicto laboral que no se ha podido resolver, ¿cómo influye la pandemia en el sentido de que en el mundo se están tomando medidas, inclusive gobiernos de derecha, como el de la Gran Bretaña o el de Estados Unidos de Trump, están tomando medidas para evitar el desempleo, para reducir la cifra de trabajadores que quedaron desempleados, porque socialmente el daño que hace es gigantesco? Entonces tenemos una pandemia en Colombia donde ya se han perdido casi 2 millones de empleos, y un gobierno y una empresa que, en vez de buscar formas para conservar el empleo, busca fórmulas para reducirlo, como usted está diciendo, en 1.200, 1.500 trabajadores, pero además afectando a la Guajira, que vive en su mayoría de los ingresos, el 40, 50% de los ingresos de la Guajira dependen del Cerrejón, y el 25% de los ingresos de la nación depende de las exportaciones que hace Cerrejón. Pero el gobierno quiere reducir esas utilidades en contravía de lo que está pasando en el mundo, que es aumentar la participación de los trabajadores, que tengan más beneficios para que la colectividad viva un poco mejor. ¿Cómo se explica esa posición? La comunidad guajira, las distintas organizaciones civiles no tienen que participar en este debate para que sea más clara la posición de defender los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Esa es parte del debate y de la pedagogía que hemos venido haciendo a nivel del departamento de La Guajira, y sensibilizar a los pobladores del departamento que entiendan que primero, porque estamos en huelga y todo el entorno que hay alrededor de la misma. Y usted ha planteado algunos criterios que son importantes hoy expresar. Primero, La Guajira vive una crisis no de hoy, una crisis administrativa tremenda producto de la corrupción, pero hay una crisis social muy profunda. Además, el gobernador de La Guajira lo expresó hace poco, que económicamente hay un departamento inviable que no tiene respuesta frente a las necesidades de los pobladores. Y hoy la realidad de que la Cerrejón funcionando casi que impacta el 45 o el 50% del Producto Interno Bruto de la región. Y no estar funcionando, o sea, aumenta y profundiza más la crisis social que tiene el departamento, además de profundizar la crisis de los trabajadores, que finalmente el dinero que más circula en el departamento de La Guajira, producto de la actividad del Cerrejón, es el salario de los trabajadores en todo y cada uno de los municipios. Y hoy hay una afectación después de 31 días de todos los gremios que están ya diciendo, bueno, ya no me llegó la pata de los trabajadores del Cerrejón, ¿qué hacemos? Aquí hay una situación más difícil. Entonces estamos ante una situación muy complicada. Nosotros lo advertimos, o sea, no es posible que en medio de una cuarentena, una pandemia tan difícil, entre otras cosas, que en La Guajira la curva ascendente de contagio y de afectación empezó casi que 2 meses después que en Colombia estuviera la curva aparentemente casi en su máxima expresión. Hoy no es mentira que de los trabajadores del Cerrejón no ha pasado diferente al tema de contagio. Nosotros hoy tenemos, ayer falleció un nuevo compañero, van 4 compañeros fallecidos directos y un tercerizado, y son más de 300 los trabajadores que tienen la enfermedad
y que la originaron en la reactivación productiva que se hizo, porque es que es necesario expresar que el nivel de contacto en funcionamiento de la mina es muy alto entre un trabajador, más o menos 40 personas, y las posibilidades de contagio se generan en mucho mayor medida. Entonces, era casi que necesario tomar otras decisiones para, primero, preservar la salud de la gente y la vida. Y bueno, fíjese usted que es un dato que queremos dar. En medio de la pandemia, en medio de ese llamado de la compañía, ese 85% de los trabajadores que se reactivaron productivamente asumieron una responsabilidad en favor de la compañía. Producto de que hay una responsabilidad directa de cada trabajador. Cerrejón nos llama a trabajadores de clase mundial, pero parece ser que ha olvidado ese lema, porque parece ser nada más clase mundial para producirle, pero no para respetar nuestros derechos, que es lo que hoy quiere hacer en la convención, con nuestra convención colectiva. Y son esos los tres efectos que hoy nos tienen huelga, doctor Ramón, que es que nos respete nuestros derechos en nuestra convención colectiva, que respete el derecho al trabajo y que no saque ese número de trabajadores que quiere eliminar, como dijo Claudia Bejarano en una locución que hizo a los trabajadores, y que revisemos un turno que de verdad se ajuste a las necesidades hoy económicas de la compañía, pero que no afecte en gran medida la salud, la vida y el tejido social de los trabajadores. Y usted mencionó el cierre de la mina que va a ser en el 34 si no hay una renovación de la concesión. Pero en estos años, ¿cuál puede ser, de ahora a ese cierre o a la renovación, cuál puede ser el mejor escenario para La Guajira? Y de esta huelga, ¿depende en algo ese escenario? ¿Cómo puede mejorar o empeorar la situación de los guajiros? A mí sí me parece que la huelga es una oportunidad social para el departamento. Primero, para hablar de los temas frente a un cierre, porque tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que La Guajira no se preparó ni para la entrada de Cerrejón, ni se preparó para el desarrollo de la minería en La Guajira, pero tampoco se ha preparado para el cierre y para la salida de esta empresa si al final se da en el 2034. Entonces yo creo que es válida socialmente empezar a abrir la discusión de una posibilidad de una transición justa. La Guajira es potencialmente altísima en sol y en aire, y es ahí la posibilidad de migración que pueda haber productiva por parte de los guajiros que nos permitan, pero sí asegurarnos que quienes lleguen no van a hacer lo que pasó con la mina de Cerrejón, que llegó la mina de Cerrejón, nadie sabía cómo funcionaba eso, nadie sabía qué pasaba, intervinieron áreas que eran realmente productivas desde el punto de vista agrícola y ganadero y que era intensiva en mano de obra, y se redujo, porque si uno compara la realidad en intensividad en mano de obra de Cerrejón hoy con lo que productivamente era La Guajira desde la agro y la ganadería, o sea, casi que se redujo en un 25, un 30, un 40%. Entonces, hoy lo que le toca al departamento de La Guajira primero es prepararse, porque aquí estamos viendo que si bien es cierto, la huelga ha generado un impacto social en La Guajira, la crisis social aquí, doctor Ramón, es muy grande en temas de servicios públicos, en temas de vías de acceso al departamento, en temas de salud, todo. Sí, sí. Salud, todo. La Guajira está en una crisis casi que en UCI. La condición de La Guajira hoy es de UCI, en UCI grave, en UCI sin oportunidades, como si tuviéramos un COVID-19. Podríamos referir a la realidad que vive La Guajira con comorbilidades, porque así estamos. Entonces yo creo que el llamado también aquí es socialmente a que empecemos a hacer foros de discusión que nos permitan ubicarnos en el momento en el que estamos, en la realidad que estamos viviendo y proveernos de ideas para visionar una mejor Guajira, una Guajira más justa, una Guajira con oportunidades laborales, una Guajira con condiciones sociales más dignas que las que hoy tenemos, pero definitivamente aquí está haciéndose un tránsito a la posibilidad de un retiro de 3 empresas multinacionales que pueden aún en el retiro dejar muchas cosas positivas en el departamento en estos 14 años, y esa es la invitación que hemos venido haciendo a la administración de la empresa. Pues Igor, nos ha dado una muy buena información y análisis de lo que está ocurriendo en esta huelga. Las perspectivas no son claras. Yo creo que sería muy bueno que muchos más sectores de la opinión pública colombiana conocieran la profundidad y los impactos que tiene el propósito de la compañía de renegociar todas las condiciones de los trabajadores, el impacto negativo para la comunidad guajira y el futuro a 20, 30 años de la Guajira de la mina. Muchísimas gracias por esta entrevista y espero que puedan llegar a una negociación exitosa para los trabajadores. A usted, Ramón, muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones, sus preguntas. Nosotros quiero ratificar a la opinión pública algo. Nuestra intención siempre ha sido de diálogo.
Nosotros fuimos elegidos para firmar una convención colectiva, para lograr una convención colectiva. La huelga simplemente es un instrumento para llegar a ella. Difícil, complicado. No lo hicimos por voluntad propia. Simplemente hubo una actitud de la compañía que nos llevó a ella. Nosotros seguimos proponiendo el diálogo, instamos al ministerio que como autoridad obligue a las partes a que lo hagan. Seguimos en esa tarea, hemos estado en contacto con el ministro, hemos estado en contacto con representantes de La Guajira a nivel legislativo nacional y están haciendo las gestiones. Ojalá esa gestión sea pronta para definitivamente, no por debilidad, sino porque es necesario que se provea un acuerdo, que surja el acuerdo para beneficio laboral de los trabajadores, para beneficio económico de la compañía, pero también para beneficio social de La Guajira, de la región y del país. Muchas gracias a usted por permitirme compartir con ustedes estas opiniones. Gracias. Lo que pasa en Sintra Carbón, como resulta esta negociación, va a afectar a todos los trabajadores del país, aunque parezca una exageración, pero así es. Si no hay una negociación que sea equilibrada y justa para las dos partes, en el resto de las empresas se pueden tomar medidas muy arbitrarias que afecten a todos los trabajadores. Muchas gracias, Igor. Muy clarificador todas las respuestas e intervenciones. Buen día.